horas, 3 horas, porque había una alerta por terrorismo de la Policía Internacional en su contra. Obviamente después usted fue liberado. En realidad hay una información no clara en relación a los hechos que acontecieron. Primero porque este incidente sucedió hace ya un par de semanas y el periódico digital de Tarija levantó la información recién el lunes pasado. Entonces hay un desfase informativo de casi 15 días. Segundo, de que en la nota hay elementos que no sucedieron y que no están relacionados con la verdad de los hechos. Yo quiero ser preciso en eso, solamente con el fin de dar una información a los televidentes, a los ciudadanos en el país, a mucha gente que siempre está atenta a uno, darle la tranquilidad a esa gente, a todos esos amigos, ciudadanos, bolivianos que siempre le escriben a uno en las redes, y yo quiero informarle a ellos que lo que sucedió fue una cosa diferente a la versión que ha sido publicada por este periódico digital de Tarija. En el sentido de que en realidad el hecho pasó porque yo solicité que se haga un análisis en ese momento en el aeropuerto de algo que parecía de que se había increstado hace un tiempo ya en migraciones argentinas y que no tenía relación con lo que sucede en los registros de Interpol, vamos a decir, base Francia, Lyon. Entonces lo que yo pedí es que se haga una constatación de que realmente si existía una alerta de esa magnitud. Pues yo era conocedor porque había hecho gestiones de orden legal ante esa instancia en Francia, y lógicamente ya nos habían respondido hacía bastante tiempo de que ese había sido categorizado como un hecho, como un delito de orden político, lo cual no es procedente de una alerta de esa magnitud. Entonces yo solicité ese hecho a la gente de Interpol en Argentina. La gente de Interpol en Argentina se portó muy bien conmigo, muy respetuoso. Estuvimos conversando, hicieron las consultas pertinentes, y después de eso ellos vinieron y me dijeron: sí, correcto, usted tiene la razón en lo que ha dicho y puede seguir tranquilamente como sus actividades como estaba previsto que la desarrolle. Y ese fue en realidad lo que sucedió. Toda la otra versión que se habla, Jimena, no es acorde a las cosas. Lo que hay que dejar muy claro es de que en realidad hace ya bastantes años atrás se intentó, pues en su momento el fiscal Sosa intentó de alguna forma llevar adelante desarrollar un procedimiento para lograr una alerta internacional contra mi persona, o como se conoce como un sello rojo. Ese hecho fue rechazado en esa oportunidad, fue rechazado. Ellos sabían que estaba rechazado y que no existía absolutamente nada. Producto de esa situación, pasaron a una segunda estrategia, que fue acusarme de otro tema y que una ex ministra aparezca diciendo en el Palacio de Gobierno que yo tenía sello rojo, no por el supuesto caso de terrorismo, sino por otro caso de corrupción. En todo momento han intentado siempre llevar adelante una acción para establecer un elemento de miedo, un elemento de otra naturaleza de persecución en ese sentido. Y tampoco tuvo ninguna repercusión, porque ya a partir de que se había catalogado, y la gente en Lyon, los abogados habían hecho un análisis de toda la situación, no solamente del caso, sino de la situación que se había dado, ya ellos no van a aceptar ningún elemento de un pedido de ese tipo, porque saben que eso es de carácter político.
Don Guido Nayar, tengo entendido que ninguno de los perseguidos por el caso terrorismo figura en la lista de los buscados, ¿no?, por el Estado boliviano. Seguramente porque en los otros casos de repente, Jimena, no lo han solicitado. En el caso que estamos hablando, sí, de mi persona sí lo solicitaron. Esa es la diferencia, digamos, de que hubo acciones de orden procedimental para intentar generar una situación de ese tipo. Y ya, como le digo, fue rechazado. Y la segunda vez no lo formalizaron, pero sí lo anunciaron, de que yo tenía sello rojo en el Palacio de Gobierno, en una conferencia de prensa que dijo que ya yo tenía una alerta y un sello rojo producto de la acusación que me habían hecho. En realidad eso era totalmente falso también, porque ya no, la gente, lo que pasa es que hay que explicar de que la gente del gobierno, y seguramente en función de algunas cosas que habían sucedido en el contexto, porque estamos hablando de bastantes años atrás, estaban pensando que podían instrumentalizar la Interpol y podían politizar las acciones. Ese era el objetivo del gobierno, politizar las acciones de ese tipo, y con diferentes acusaciones ellos lograr el objetivo que se propusieron. Ese hecho no se había dado, y no se ha dado no solamente en la Interpol, sino en muchas policías de países vecinos de Bolivia. Un ejemplo muy claro es la policía brasilera, que ya ha desarrollado su propia investigación y tiene su propia versión de todos los hechos que han sucedido. Y ya tienen, por ello, hay una cantidad importante de bolivianos refugiados en el Brasil, producto de eso que... Y pese a que en su momento, tanto los gobiernos de Lula da Silva o los gobiernos de la señora Dilma, la presidenta Dilma, eran de corte populista, como conocemos, pese a ello nunca interfirieron fundamentalmente en la decisión que ya la Policía Federal, producto de una investigación, había llevado adelante. Esa hace la diferencia de lo que estamos hablando. Don Guido Nayar, como usted dice, fue acusado por el fiscal Marcelo Sosa, y cuando viene esa acusación formal, usted no estaba en el país desde que se formuló la acusación, ya no estaba en Bolivia. Entonces, ¿ahí es cuando usted fue declarado rebelde por el Tribunal del Juicio? En realidad, como ha pasado un tiempo, Jimena, muchas cosas ya no se recuerdan. Voy a decirle de que yo fui uno de los primeros en ir a declarar a la ciudad de La Paz. Yo fui uno de los primeros, juntamente con el directorio que presidía en ese tiempo, de los que nos trasladamos a la ciudad de La Paz a declarar. Es decir, nosotros no rehuimos en su momento la citación que hubo de Sosa. En ningún momento rehuimos. Fuimos, nos presentamos, declaramos todo, éramos 12, declaramos todos malos ejecutivos, todos declaramos sobre el caso, digamos. Lo que pasó fue después de un año, más de un año, porque estamos hablando que yo declaré por ahí, en junio del 2009, junio del 2009. Y la acusación termina haciéndola Sosa en julio del 2010. Yes. El 2 de agosto del 2010. Esa es la fecha que la hace. Esa acusación, lógicamente, en su momento fue totalmente refutada, digamos, porque él tuvo que hacer declarar a alguna gente que ya había declarado con declaraciones complementarias y con otras cosas que no se conocían en el proceso, para buscar algún elemento acusatorio, digamos. Producto de eso fue que fracasó todo lo que yo le he informado antes, y ya fueron a otro tipo de acusación, que si ya estaban acusándome de otra cosa, habían dejado de acusarme de este tema, pasaron a otra, y la gente pensaba, y ese era el objetivo de esa campaña mediática que tenía como objetivo fundamental desprestigiarme, porque era un tema de corrupción, cuando en realidad había prescrito el tiempo para hacer ya una investigación. Producto de ello se hizo una ley, como fue la ley Marcelo Quiroga Santa Cruz, que es una ley que ya fue observada constitucionalmente. Hay muchos artículos que el mismo tribunal ha declarado inconstitucional, porque hablaba de una retroactividad, cuando en realidad todos sabemos que en materia legal solamente la retroactividad es cuando se favorece al reo y se favorece al trabajador. Entonces, este invento que hace el gobierno
para buscar de alguna forma agarrarse a algo. Pero lo que hay que preguntarse, Jimena, es por qué después de tantos años que habían pasado, que yo había fungido de ministro, suceden este tipo de acusaciones. Las acusaciones aparecen después de más de 10 años, cuando lógicamente yo era presidente de la Confederación de Ganaderos de Bolivia y el primer vicepresidente del Comité Pro Santa Cruz. Ese fue el momento en que ellos, lógicamente, ya quieren recuperar ese tipo de acusaciones, porque no tienen con qué. Entonces ellos intentan varias formas de buscarme comprometer, y uno de los primeros que intenta hacerlo era el que era en ese tiempo el viceministro Almaraz, ese que hoy es opositor al presidente Morales. En ese momento él es el que busca acusarme porque nosotros defendemos las tierras de la gente que era propietaria en el Alto Parapetí. Y ese hecho lo lleva a él a generar toda una acción de poner armas y todo y querer acusarme mucho antes que aparezca el famoso caso terrorismo, y mucho tiempo antes. Y eso es un hecho que también se desvanece totalmente y no tiene fundamento para hacer ese tipo de acusaciones. Entonces, hay que poner, es difícil, yo entiendo, porque hay que poner en contexto las cosas, porque ha pasado mucho tiempo. Lo que sí debo decir es de que nosotros no dejamos de presentarnos cuando nos llamaron. Lo que realmente sucedió, Jimena, es lo que yo he dicho, y lo he dicho por todos los medios, y lo he dicho muchas veces, es de que a mí me buscaron cuando yo salí por el motivo de mi actividad, donde yo trabajaba y donde yo presidía. Teníamos reuniones en los diferentes países que integran el Mercosur, y yo iba a las reuniones del sector agropecuario, representando a la Confederación de Ganaderos de Bolivia. Y en uno de esos viajes que yo hice fue que allá me aparecieron personeros del gobierno y me dijeron de que yo no vuelva al país, porque si yo volvía corría riesgo mi madre y mi hijo mayor. Así fue la cosa, no fue de otra forma, no ha sido, yo lo he denunciado varias veces esta cosa, yo he dicho y he explicado cómo es, y además complementariamente también he dicho de que después de un tiempo nos enteramos de que quienes habían logrado hacer un acuerdo con el gobierno de la gente que dirige hoy las principales instituciones en Santa Cruz, que habían hecho un pacto y nos entregaron a nosotros. Eso es lo que denunciamos con nombre y apellido, porque no lo hemos escondido y lo hemos puesto en todas las partes para hacerlo de esa forma. Entonces lo que hoy sucedió, digamos, fue un elemento de producto de las coyunturas de los gobiernos que existían en su momento, que podían pedirse darnos una mano con este tema, pero no era de orden legal, era de orden político, no era de orden legal. Eso es lo que hay que dejar establecido. Muy bien, muchas gracias, don Guido Nayar. Usted está explicando muy bien lo que ocurre con el caso terrorismo, con el grupo de Eduardo Rosa, las presuntas conexiones, por lo cual lo acusaba el fiscal Sosa, cuando usted, como bien hizo recuerdo, era presidente de Fegasa Cruz, vicepresidente del Comité Pro Santa Cruz, y también cuando usted fue ministro de Gobierno entre 1997 y 1999, como después de 10 años se decide investigarlo por los delitos de daño económico al Estado, ganancias ilícitas, desvío de recursos, de gastos reservados durante el tiempo en el que estuvo en el Ejecutivo. La orden de aprehensión contra usted fue emitida precisamente por el Ministerio Público porque no se presentó a declarar. Usted en este momento está dando la explicación de que fueron personeros del gobierno los que se presentaron en el país donde usted se encontraba para advertirle precisamente de que corría en riesgo la integridad de su familia. Con eso estamos claros, señor Guido Nayar. Sí, Jimena, así es como le digo, lo he declarado esto varias veces, lo he sentado donde puedo hacerlo, que es ahora en algunos medios y en mis redes que yo manejo, y lo he hecho con toda la responsabilidad que el caso amerita. Y lo hemos hecho con la intencionalidad de que la gente conozca nuestra verdad, nuestra opinión, nuestra versión de los hechos que han sucedido. Nosotros nunca nos corrimos de presentarnos en ninguna instancia, pero la estrategia fue tan desmedida en los hechos, que, como le digo, terminó en un contubernio, en un pacto oscuro, como yo lo llamo,
entre gente del gobierno y gente de la dirigencia de Santa Cruz, que se hace llamar opositora, y que en realidad lo único que hizo después fue, en las mismas declaraciones ellos, ante jueces de Santa Cruz, confesar de que verdaderamente habían tenido reuniones con el gobierno y no habían entregado a mí, a Branco Marinkovic y al señor Pedro Llorio. Ellos lo declararon textualmente, ellos fueron a jueces y declararon esto que yo estoy afirmando y que mucha gente conoce, y aquellos que están en ese caso lo conocen muy bien lo que pasó. Don Guido Nayar, ¿cuál es la situación finalmente de usted? ¿Usted cómo se encuentra? ¿Usted está en la Argentina? ¿Cuál es la actividad que usted está desarrollando en este momento? Mire, Jimena, yo van a ser 9 años que estoy fuera del país. El próximo año cumplo 9 años de estar fuera de mi patria. Y he tenido que buscarme la forma de ganarme la vida trabajando fuera de mi profesión, en las cosas que sé hacer, y con todo lo que significa estar en esta situación. Yo creo que no existe el exilio dorado, como por ahí alguien puede animarse siempre a decir, o buscan desacreditar las cosas que suceden. Nosotros estamos trabajando, Jiménez, en nuestra profesión, ganándonos la vida de esa forma, y lo hacemos en diferentes países, no solamente en un lugar en la Argentina, sino lo hacemos en varios lugares, con la finalidad de poder, como le dije antes, desarrollar una actividad. Yo soy padre de familia, tengo hijos, a los cuales tengo que velar por ellos, tengo una madre y una familia que atender en ese sentido, así que no ha sido fácil. No me voy a hacer la víctima, a mí nunca me ha gustado hacerme la víctima ni victimizarme de nada. Ha sido una situación muy compleja, familiarmente con profundo daño, digamos, porque hay cosas que uno pierde, la vida pasa, el tiempo va. Escuchaba declarar el otro día algún otro canal que hizo una entrevista y preguntaba sobre mi persona a jóvenes que hoy tienen 15 años, pues cuando... Imagínense, pasó la cosa 9 años atrás. ¿Qué va? No se acuerdan de mí, no tienen ni idea de quién soy yo, producto de este exilio que yo vivo y que jamás me lo emprendería personalmente. Entonces yo hago eso, me gano la vida trabajando en lo que soy, en mi profesión como abogado, y desarrollo mis actividades en ese sentido todo este tiempo que he estado lejos del Perú. Don Guido, ¿cuándo volverá a Bolivia? Yo quisiera volver mañana, Jimena. Yo quisiera volver mañana. En realidad, si me dieran la garantía de que no van a tocar lo que más quiero, pues yo volvería mañana. Porque en realidad hay muchas otras cosas en las cuales uno puede aportar, uno puede servir, uno puede ayudar, y que en gran medida ese es la iniciativa. Y no crea que yo tengo rencores, ni odio, ni nada parecido, digamos. Yo no tengo, yo entiendo, no voy a justificar ciertas cosas, pero quiero decirle de que yo he tenido el tiempo suficiente para meditar todas las cosas, para ver todas las cosas, para analizar todas las cosas, y lógicamente, no solamente eso, también para descubrir todas las traiciones de las que fui víctima, porque yo jamás voy a aceptar, Jimena, ser un chivo expiatorio de nadie, y quizá esa es mi lucha, no convertirme en un chivo expiatorio que me intentaron hacer, desde todo punto de vista, tanto de gente del gobierno como gente de la dirigencia cruceña, como yo le he manifestado. Yo no voy a ser el chivo de nadie, y en eso se ha centrado mi lucha, en todo momento en eso, y no estoy aliado ni con nadie en ese aspecto. La situación que yo vivo y que he vivido y que he sufrido es una situación sui generis, porque de 60 dirigentes del sector productivo soy el único dirigente a la cual se ensañaron todos, y esa es la verdad. Todos se ensañaron, tanto la gente del gobierno como la dirigencia de Santa Cruz. Así es como fue la cosa. Gracias, don Guido Nayar, gracias por atendernos. Tengo entendido que después del incidente en el aeropuerto, ¿es la primera vez que está hablando ante un medio boliviano? Sí,
Era el primer medio que hablo, no he hablado con ningún medio, y quiero dejarlo claro también de que no es el incidente ese que sucedió, como le dije, fue hace muchos días atrás. Han querido dar una versión diferente de lo que pasó y de lo que viene pasando. Yo considero de que tienen un objetivo político, lógicamente, ese hecho, mostrar una situación diferente y generar un miedo a mucha gente que está atenta a uno, o que es familiar, o que es amigo, o que simpatiza con uno, y que lógicamente yo aprovecho su invitación para decirles que estén tranquilos, que está todo de acuerdo a la ley y todo en orden. Muchas gracias, don Guido Nayar, muy amable por atendernos la llamada. Muy gentil, Jimena. Saludos a todos. Saludos, buenas noches. Permítanme ir, por favor, a la pausa, aguárdenos unos segundos. Enseguida, a propósito del 28 de julio, nos honra la presencia del embajador del Perú, Félix de Negri Boza. Existen nexos históricos y culturales entre los pueblos peruanos y bolivianos. Luego de la pausa, estaremos con esta ilustre visita. Si mi mente puede concebirlo y mi corazón puede creerlo, entonces puedo lograrlo.